Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Muchas gracias, Lucas. Un texto que no conocéis, ¿verdad? Es el que tocaba, según el diccionario. Con la cantidad de cosas que se escuchan entre las personas creyentes o formas en las que se hacen teorías teológicas o doctrinales, conviene preguntarnos si nosotros creemos en que Dios odió y aborreció tantísimo al mundo que dio a su Hijo unigénito para darle una patada al mundo y darlo por perdido, si es eso en el fondo en lo que creemos, o si por el contrario somos capaces de disipar esas ideas arraigadas algunas veces en nuestra forma de pensar por prejuicios y actitudes más alejadas del reino de Dios que lo que es el Evangelio realmente. Somos capaces de verdad, de abrazar con ilusión, con descanso, con esperanza y con piadoso deseo, me voy a poner así al Spurgeon, lo que dice el versículo 16. O quizás resulta que al haberlo aprendido de memoria, porque no me digáis cuánto se los aprende de memoria, ¿no? De carretilla somos capaces de decirlo. Y algunos lo aprendimos cuando éramos niños. Que luego resulta que, no sé, ya somos incapaces de profundizar y asumir lo que dice ese versículo. Tanto amó Dios al mundo, fue una forma tan gigantesca de amor la que Dios tiene por su creación y por la humanidad. Es tan grande esa forma de amor que no nos cabe en la cabeza, que nos dio a su Hijo único, a su palabra encarnada asumiendo nuestra propia realidad humana. Y esa entrega de amor, de venir y darse, le llevó a vivir en las mismas condiciones de injusticia, de odio y de muerte que se viven en el mundo, pero más que eso todavía. Padeció y llevó nuestro dolor, nuestras enfermedades. Cargó con la realidad de la injusticia, del sufrimiento, de las culpas y del daño de este mundo roto. Y mismamente las injusticias que tú mismo cometes, del sufrimiento que tú misma o tú mismo causas, el daño que haces o te haces, junto con las consecuencias, ¿no? Pero con las consecuencias por la eternidad me refiero, ¿no? También las asumió. Nuestro Redentor, Dios con nosotros, en la misma cruz en la que fue levantado para liberarnos del veneno, como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto, dice el versículo 14. Fue víctima de esta existencia caída, donde impera pues lo que venimos mencionando, ¿no? La injusticia, todos los poderes del antirreino. Dios mismo, piénsalo, que por amor fue víctima. Y eso realmente creo que no lo comprendemos del todo. Me explico, ¿no? Dios en Jesús fue víctima, tomando nuestra realidad, fue víctima de asumir, como sabemos, ¿no? Un profundo dolor físico. Víctima de ser el justo, padeciendo por lo injusto. El justo, la única persona justa realmente, víctima de la injusticia de aquel sistema de gobierno humano, ¿no?
que lo sentenció, y víctima del rechazo de su pueblo, víctima de los que tenían que haberle dado apoyo, las autoridades religiosas de aquel tiempo, los que sabían de la Biblia. Le rechazó. Víctima del cruel sistema de tortura romano. Y víctima de una humillante forma de morir clavado en una cruz como hacían con los criminales. Jesús, Emmanuel, que es Dios con nosotros, es Dios con los que sufren, Dios con los que padecen, Dios con los que son despreciados como Él, los que son humillados como Él fue humillado, los que son excluidos, los que son víctimas de las injusticias humanas. Y algunas veces, cuando hablo con la gente, ¿de verdad Dios ama al mundo? Que si Dios ama de verdad al mundo, ¿de verdad tenemos que hacernos esa pregunta? Es verdad, yo lo reconozco. No sabemos muy bien, porque a lo mejor no hay respuesta para andar por casa, de lo que es esto del problema del mal, la teodicea. A veces preguntamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué permite la guerra? Tantas cosas por las que hemos estado orando antes, ¿no? El cáncer, te lo hemos mencionado. O tanta injusticia. Pero es que esa pregunta está mal planteada. Yo creo que Dios no lo permite. Dios no lo permite. Dios no lo quiere. Su palabra venida a nosotros nos ha mostrado su oposición a todo eso. No lo permite, no lo tolera. Y se ha puesto del lado de las víctimas. Y así como vemos morir inocentes en las guerras, y ahí la televisión actualmente nos muestra bastante, Dios con nosotros y en nosotros, Él también ha padecido el más despiadado atropello en su propia encarnación, ¿no? Cuando vino como humano. Y 2 veces, por si no queda claro, son 2 veces, para que no se diga, en el versículo 15 y luego en el final del 16, que se repite lo mismo. Lo mismo fue en la antigüedad un desliz del copista, que se quedó repetido ahí. Pero hay que dar gracias por esa repetición. 2 veces, casi palabra por palabra, se dice que la venida de Jesús es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 veces. Por si eres tozudo en entenderlo. Y es habitual, a lo mejor por cultura, yo qué sé, pensar que esto de la vida eterna es algo que uno tiene cuando se muere, ¿no? Creo que incluso la Iglesia Ortodoxa, según estuve hablando una vez con el sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, me explicó como que hay una liturgia que tienen ellos que lo plantean así. Es bonito pensarlo, dice. Pensar en la muerte como la entrada a la vida eterna. Pero, aun lejos de que sea bonito o no sea bonito, si hacemos justicia a las palabras del Evangelio y si somos conscientes de lo que es tener una relación viva con Dios por medio de Cristo, nos damos cuenta que la vida eterna, la vida abundante, la vida definitiva, la vida de verdad, en mayúsculas, se comienza a vivir ya. El creyente la comienza a vivir ya, no cuando te mueres. La comienzas a vivir en este mundo roto, y bien roto que está. Cuando por medio de la fe, pues, disfrutamos de esas promesas de Dios y podemos vivir interiorizando que esto es mucho, saberte, conocerte a ti mismo, saberte que tú eres hija de Dios, hijo de Dios, y poder plantear la vida de otra manera y plantar cara al mal, no sé, se vive de otra forma. Cuando saboreamos el Espíritu Santo en nuestras vidas y nos dejamos impulsar por Él para ser agentes del reino de Dios, para ser hacedores de su palabra que lleva un fruto y que las consecuencias de esos frutos pues son alegres, son consecuencias buenas, ¿no? Y sabes que estás viviendo por adelantado ese reinado de Dios, yo creo que eso es, no sé, lo más grande que puede haber, ¿no? Aún en medio de este mundo roto, ya estás viviendo la vida eterna, ya sabes qué es lo que viene después. Ya estás viviendo ese anticipo del reinado de Dios. Cuando tú ves aquí en la iglesia que nos apoyamos, que a ti te falta esto, pero tal, o oramos por ti, y somos familia, aquí, como decía Luis Peregrín, la iglesia es ya el laboratorio del reinado de Dios. Aquí se tiene que ver
ese unos con los otros, esa nueva sociedad del reino, con Dios presente en medio de nosotros, ¿no? Es bonita esa metáfora del laboratorio, a lo mejor queda como muy científica, pero es aquí donde se experimenta ya, donde se palpa. De todas formas, también es bueno pensar que no es el único sitio, ¿eh? Que Dios no está de brazos cruzados en el resto del mundo, ni está atado o amarrado en una silla, no. Pero que la iglesia es donde ya debe de germinar, pues por supuesto, ¿no? Y con esto que estoy diciendo, yo no estoy enseñando ninguna doctrina nueva. Es la antigua enseñanza de siempre, que al mismo tiempo es tan antigua, pero por otro lado es actual y es fresca, tan antigua y tan nueva. Y si todavía te queda alguna duda, si aún todavía no te parece suficiente y sigues pensando que Dios odió y aborreció tantísimo al mundo que lo que quiere es repudiarlo y condenarlo, total es lo que yo algunas veces leo de los cristianos en las redes sociales, a lo mejor conviene seguir leyendo el versículo 17, que probablemente también te lo sabes de memoria de cuando eras pequeño. Y tratar de profundizar en esas palabras. Y lo que dice es: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Que no, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Rescatar, restaurar, recrear, salvar. Esa es su voluntad, no es otra. No es que tenga un plan B. Dios solo tiene un plan A que se llama Jesús. Y esa pronunciación salvadora de Dios en Jesús, ese plan A, es suficiente, es perfecto y es único para tomar esta existencia caída. La palabra caída, aunque es muy agustiniana, a mí me sigue resultando muy útil, la verdad. Y tomarla y rescatarla hasta un nuevo estado de las cosas. Y esa promesa es para la propia creación, que gime y sufre esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y que también será liberada de la esclavitud, de la corrupción, de este estado de las cosas en el que se encuentra, hacia lo que está por venir. La creación en la que vivimos, de la que hablan los primeros capítulos de Génesis, la que se menciona en el primer artículo del credo, cuando se dice: creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, creador de la naturaleza. Pues esta creación tomará en Cristo su plenitud, como también nosotros en la resurrección, cuando Dios sea el todo en todo, como se dice en 1 Corintios 15, 28. Como se dice en Colosenses 1:20, reconciliará consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Ahora bien, y luego por supuesto, me estoy centrando en la naturaleza porque se habla poco de ella, siempre hablamos de las personas y tal. Ahora bien, el que no cree en Cristo, dice el versículo 18, ya vive condenado. ¿Qué esperanza tiene? Está viviendo sin adhesión al Salvador y Restaurador de las cosas. No contempla más vida que la injusticia que ve y la injusticia que padece y cree que esto es lo que hay y ya está. Sin la esperanza de esa certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que no se ve. Necesitamos vivir con Cristo, experimentar a Cristo, gozar de la salvación en el aquí y en el ahora. No como una idea o como un concepto, ni como un ideal inspirador, que puede ser buenísimo, no estoy en contra de eso, pero necesitamos a Cristo porque Él es la vida. Él es la vida. En Él está la vida y es la luz de la humanidad, se dice en en Juan 1:4. Fíjate que es la luz que nos permite ver que somos algo más que lo que vemos. Nos hace reconocernos, como decía antes, como hijas e hijos de Dios, con un sentido, con una promesa de sentido, con una promesa de eternidad. Y nos permite ver que, a pesar de nuestra miseria y de nuestros pecados, que nos condiciona y que nos tiene bien pillados, Dios nos reconoce un valor enorme, que está dispuesto a darse en Cristo y darse hasta la muerte, con tal de hacernos vivir para siempre, forever, iba a decir. Y es que cuando Dios crea algo, y entre ellos los seres humanos, más que nada
ha mostrado esa revelación hacia el ser humano, así que imagínate el valor que nos da. Y Él creó el cosmos, creó la naturaleza, las personas. Dios no creó por necesidad. Algunas veces en el mundillo evangélico de la Iglesia se dice, Dios necesita de tu adoración. Eso no es así tampoco, ¿eh? No es que lo necesite. Dios no necesita de nada. Dios está completo. Dios no tiene necesidad de Dios, es Dios. Dios es Dios. Está completo en sí mismo, sin carencias de ningún tipo. Entonces, ¿por qué crea Dios? Dios crea simplemente por amor, por puro amor. Y cuando Dios llama a las cosas a la existencia, es decir, las crea, Dios hace que las cosas existan, en su propósito, en su objetivo, no lo hace para que las cosas sean caducas. Porque su amor no tiene fecha de caducidad. No es como los yogures. El amor de Dios no se caduca. Cuando Dios crea algo, lo hace para que eso que crea pueda seguir siendo, pueda seguir existiendo, para poder seguir siendo amadas por Él por la eternidad. Imagínate a un padre o una madre que va a vivir eternamente y los hijos a los que ama, pensemos en la eternidad. Lo que duran en esa eternidad no son ni 5 minutos. Qué dolor más grande, ¿no? Perdonadme si no me estoy explicando. Yo lo que quiero es que tratemos de ver las cosas con los ojos del Señor. Y desde la perspectiva de ese amor de Dios que es más grande que todo lo que tú puedas imaginarte que es el amor. El Dios que se da a sí mismo para que tú tengas vida, para que la humanidad no se pierda, no esté desorientada y sin rumbo, o como mejor traducen algunas versiones, para que no perezca, no se muera. El propósito de Dios siempre es la vida, no la muerte. En 1 Corintios 15, 26 nos recuerda de hecho que el último enemigo de Dios, el último enemigo que Dios va a destruir, va a ser la propia muerte. Su voluntad es resurrección y vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tienes este camino, esta verdad y esta vida en mayúscula en tu ser, yo creo que nos cambia todo. Pero no se queda todo ahí para que tú veas las cosas con otra perspectiva. La verdad es que tienes una encomienda. Tienes deberes. Jesús es quien te dice, como discípula o como discípulo, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Así que de verdad que el Señor nos permita ser agentes, buenos agentes de este encargo, de compartir la buena noticia del reinado de Dios a nuestro alrededor. La gente necesita saber esto para vivir en consecuencia en esta esperanza. Hemos estado hablando de situaciones muy feas, de situaciones de muerte. El abuelo de Sara. Y la verdad es que cuando tienes esa promesa de vida, de saber que Él es la resurrección, la vida, no sé, se vive de otra forma. Se vive no solamente con un consuelo anestesiante y tonto, no. Yo creo que nos cambia todo. Bueno, pues esta era la reflexión que quería compartiros en esta mañana. Soli Deo Gloria.